Ronin. Capítulo 245. Besó el suelo. La respuesta más probable era un espasmo muscular. Probablemente había estado sosteniendo su espada demasiado tiempo. Izuku Midoriya apenas tuvo tiempo de parpadear. Estaba de pie en la parte trasera de una moto a toda velocidad, haciendo todo lo posible por mantenerse concentrado y concentrado. Mao los empujaba a escapar y la última amenaza real para ellos, Miruko, se acercaba detrás. Solo tenía que golpearla con fuerza una vez que su espada lo hiciera con fuerza. Conduciendo tan rápido por la carretera, si la golpeaba con fuerza, saldría volando y se desplomaría. Era dura, pero ni siquiera ella podía aguantar que la golpearan yendo tan rápido y se cayera fuera. El mundo giró tras el impacto. No había mundo. El plan le parecía genial, sonaba perfecto en su cabeza. Solo tenía que acertar el golpe. Pero por alguna razón, sus brazos no se relajaban. No podía hacer el ataque correcto así, sus movimientos no serían lo suficientemente fluidos. Shed Mao. El camino bajo sus pies le recordaba algo. El borrón de imágenes y sensaciones. Pavimento agrietado. Rebotando en él. El impacto aplastó su máscara y le astilló los dientes. El pavimento tan áspero que le destrozaba la ropa y la piel como papel de lija corriendo bajo él, igual que este. ¿Y cómo demonios Miruko se acercó tanto? La mirada de Midoriya se enfocó de golpe cuando Miruko repasó sus recuerdos, saltando desde un paso elevado y directo a la moto. Su guardia bajó sin que él se diera cuenta. El instinto natural era sobresaltarse. Mi instinto entrenado era intentar retroceder y zigzaguear. La opción correcta era anular sus instintos y apuntar al contraataque, pero dada su mente desordenada, ni siquiera sabía cómo golpearla. Todo esto para decir que saltar de la bici y plantar a Miruko no fue la peor idea posible. ¡Bam! ¿Pero qué coño? Miruko gritó mientras Midoriya, que apenas planeaba nada en ese momento, tenía la sensatez suficiente para intentar algo, aunque fuera una tontería, y saltar de la moto para embestirse contra ella. Su patada se vio completamente desajustada por alguien que de repente chocó contra ella, más por arruinar su pensamiento que por el ataque en sí. ¿Cómo iba a patear si ni siquiera podía entender qué estaba pasando? Suéltame, idiota. Ronin golpeó a Miruko en el hombro con el estómago. Por mucho que hablara, no había tiempo para el ingenio. Incluso mientras ella le gritaba que se bajara, estaban a punto de caer al suelo. Moviéndose tan rápido como pudo, Revenante empujó a Miruko hacia abajo para que ella cayera primero al suelo y recibiera la mayor parte del daño. Por desgracia, Ronin tampoco tenía tiempo para movimientos sofisticados. Cuando Miruko terminó de llamarle idiota, su pierna tocó y luego fue arrastrada por el suelo, tirándolo hacia abajo y de espaldas para de repente y dolorosamente. ¡Pum, pum! La sensación de volar. Un momento de ingravidez empañado por un impacto tan fuerte que aún podías sentirlo presionándote. ¡Pum! La extraña mancha borrosa por encima y por debajo de él. ¿Era por la carretera? ¿Era el cielo? Pum 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 pum. Fuera lo que fuera. Dios, me dolía. Las imágenes intermitentes se volvieron borrosas, luego una vista en movimiento y finalmente una imagen estática del suelo. Esa visión Aspault que había descolocado toda la perspectiva de Midoriya dominó su visión mientras recobraba el sentido. Tumbado en el suelo en un enredo de extremidades. Su espada había desaparecido. Su mano golpeaba, el pulgar sacado de su articulación. Su cuerpo se sentía como si le hubieran atropellado varias veces. Imágenes fantasma llenaban su mente mientras yacía allí levantando la mano, podía ver cómo los dedos rotos se superponían a una noche en la que esos dedos habían desaparecido por completo. Mientras la sangre se acumulaba en el interior de su casco, observó horrorizado cómo la mitad del mundo desaparecía de nuevo, reemplazado por una helada luz estelar. Miruko. Ronin rodó de repente, cogiendo el tacto de su cuerpo. Estaba bien. Estaría bien. Solo se hizo daño en la mano porque había estado sujetando la espada cuando cayó al suelo, y la palanca de su espada le había sacado el pulgar de su articulación. Dolía, pero al menos seguía ahí para doler. Y yaciendo a poca distancia, ya recuperándose, estaba Miruko. La heroína conejo se puso de pie con una expresión de fastidio, sin el dolor que recorría la mano de Ronin.
Así que, para igualar, Ronin golpeó el suelo con la mano buena y se levantó también, golpeando rápidamente su puño malo en el pecho. El impacto lo devolvió a su sitio, doloroso pero tolerable. Movió los dedos, tanteándolo mientras también buscaba su espada. Genial. Está doblado. Muramasa se tumbó a un lado, doblado en el centro. Maldita sea. Sería un rollo de arreglar y tardaría muchísimo. Reprendiéndose mentalmente, Ronin se acercó a ella, calmado de nuevo, mientras la alcanzaba con su mano buena antes de lanzarse y rodar para esquivar una patada. Ronin había estado en su propio pequeño mundo, pero por supuesto, Miruko no esperaba que volviera a la realidad. El único momento que perdió fue mirando a Mao cabalgar a lo lejos, hacerle una faena, y moverse para perseguirlo, antes de volver a mirar a Ronin y finalmente decidir que esto era apenas mejor que perseguir a Mao. Había perdido varios segundos. Si Ronin hubiera sido plenamente consciente de sí mismo, se estaría machacando por desperdiciar la oportunidad. Podría haberlo hecho mejor. Se levantó antes, colocó el pulgar con cuidado y cogió ya su espada. Todo esto era descuidado, y aunque no sabía lo del tiempo muerto, sabía que esto era inferior para él. Eres un pequeño cabrón, te estás tirando por tu compañero. Miruko no le esperaba, volvía con sus habituales grandes gestos. Ella había saltado para darle una patada y se había ido directa hacia él antes. Ahora corrió hacia adelante y empezó a lanzar todo contra la pared solo para ver qué se quedaba pegado. Accidentalmente hizo un gran trabajo protegiendo su espada como cachorro, probablemente por completo accidente. Lo quiero, pero me conformo con patearte el culo. Calmarme. Para mí. Por favor. Ronin notó cómo su ritmo cardíaco bajaba mientras regresaba, aumentando la distancia y observando la escena. Estaban en las afueras desiertas del pueblo, justo después de un paso elevado. Estaban peleando en la carretera, y aunque ahora estaba vacía, no se sabía cuándo podrían pasar más policías o incluso un coche cualquiera y complicar las cosas. Pero eso solo le confundía más. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Patada tras patada lanzaba Miruko, pero aunque empezó con una buena idea, pronto se convirtió en lo habitual. Miruko no podía alcanzarle. Era demasiado baja y se concentraba demasiado en atacar. Solo hizo falta no defenderse para ganar la pelea. TCH. Quédate quieto. Cuando Miruko se dio cuenta, finalmente, de que su plan actual no funcionaría, hizo su habitual respaldo, dando un gran salto por él. Era exactamente lo que Ronin quería también. Las patadas se detuvieron cuando Miruko se agachó para acumular fuerza antes de explotar en un gran salto, pero mientras intentaba pasar por encima de él y anotar una patada masiva al caer, Ronin hizo su propio trabajo de campo y saltó bajo Miruko, usando su mano mala y Beowulf para levantar a Muramasa. Hijo de, al recoger a Muramasa, Ronin giró hacia atrás, aún retrocediendo mientras Miruko saltaba para atacar de nuevo. Él caminaba hacia atrás mientras ella saltaba y giraba, creando una enorme cantidad de impulso que no llevaba a ninguna parte. Mientras no se enfrentara, el poder era inútil, y él lo sabía, lo que volvía a plantear la pregunta. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Zorra. Miruko no era una amenaza real. A medida que se excitaba más, sus posibilidades de acertar un solo ataque disminuían aún más, bajando cada vez más hasta pasar de cero. Entonces, ¿por qué demonios se había sentido presionado por ella? De vuelta en la moto, había conseguido intimidarle. Tenía suficiente confianza en sí mismo para admitir que había tenido miedo, pero ¿cómo había conseguido ese payaso asustarle? Esto es lo mejor, se justificó Ronin. Con él separado de Mao y Miruko completamente centrada en él, Mao podría escapar fácilmente. A partir de ahí, Ronin solo necesitaba confiar en su mejor compañero para salir de esta. Él mismo sabía en lo más profundo de su corazón que no era verdad, pero se negaba a tomarlo como una pérdida total. Quizás si no reconocía que aguantar con Mao habría sido la mejor opción, podría convencerse de que esto era, que habían sido decisiones racionales las que le habían llevado hasta ese punto. Ahora su espada estaba doblada y no podía enfundarse, lo que suponía una gran molestia. Con algo de tiempo y un taller podría enderezarlo, pero ahora tenía a Miruko apresurándose.
Los ojos detrás de la máscara se entrecerraron mientras la agarraba con ambas manos, interviniendo y parando la patada de Miruko con la parte plana de la hoja. Por fin, algo. Miruko se plantó frente a él, lista para intercambiar ataques. Su pierna seguía lista para patear, empujada contra el costado plano de la espada. Echó la pierna hacia atrás para la siguiente patada. Ronin se mantuvo firme, siguiendo sus piernas para comprobar dónde había golpeado, y luego cayó deliberadamente. Su pierna se desplegó por encima de su guardia ya caída, balanceándose con suficiente fuerza para desarmarlo fácilmente si le golpeaba. Ahora, sin embargo, pasó de largo sin tener ni una ventaja para protegerse. Acción. Mientras hablaba, Ronin intervino tras ella, golpeándola en la cadera con un simple golpe por encima de la cabeza. Fue un movimiento tan sencillo que prácticamente no había espacio para fastidiarlo, impactando con fuerza en su cadera mientras enfundaba la pierna y se lanzaba hacia atrás para una patada hacia atrás que apenas alcanzó a Ronin en la pierna y lo lanzó hacia atrás. Volando hacia atrás, Ronin fue lanzado por el impacto como un mazo en el pecho. Su armadura antibalas dispersaba fácilmente la fuerza, dispersando casi todo el daño, pero estaba bien. Incluso al caer al suelo y rodar, recordando la quemadura de la última vez que ocurrió, la sensación de su nariz rompiéndose, la máscara cortándole la cara, rodó hasta agacharse, agarrándose a la máscara a pesar de que nunca la golpeó. No estaba roto. No tenía la nariz rota. Todo estaba bien. Estaba bien. Entonces, ¿por qué su ritmo cardíaco era tan alto? Ronin se levantó, evaluando su situación. Su mano seguía siendo su foco, no el pecho que acababa de patear. El pulgar brillaba de dolor, claramente hinchado en su guantelete. Movió la muñeca, encontrando el movimiento doloroso. Era una lesión que no había tenido en mucho tiempo. Miruko definitivamente no era el problema. Al verla apresurarse para cerrar la distancia que había creado, seguía tan patética como siempre. Pero algo le llenaba de temor. No miedo, ni temor, quizá pánico. Mientras Miruko corría hacia adelante y hacía una voltereta para ganar impulso, haciendo un movimiento tan derrochador, Ronin se evaluó mientras preparaba su guardia. No era solo ella atacando. Desde un giro espectacular hasta un dramático golpe de talón, Miruko giró de cabeza sobre tacones para bajar el mayor peso posible donde estaba Ronin. Pero su ataque no era nada temible ni alarmante, era tan predecible como el amanecer, y Ronin lo esquivó simplemente apartándose y golpeando de nuevo la hoja plana contra su cadera. Cuando ella reaccionó, ahora, Ronin estaba lista. Desde el momento en que Miruko se dio cuenta demasiado tarde de que la estaban atacando, intentó preparar el suyo propio, un contraataque al propio contraataque de Ronin. Esto era exactamente igual que la última vez, y para vencerlo, Ronin simplemente se recostó, apagó el poder y saltó hacia atrás para dispersar la fuerza. De nuevo, Miruko apenas le golpeó y lanzó, como si patease una pelota de softball. Y de nuevo sintió un escalofrío repentino mientras volaba, volando por el suelo y rodando, pero ahora mucho más controlado. Mantuvo la espada alejada del suelo, asegurándose de que no tocara el suelo y no se doblara o rompiera más, y esta vez aterrizó de pie para deslizarse dramáticamente. Eso fue todo. Ese fue el momento. Un contragolpe fuerte. Ronin se agarró el corazón, sintiendo su pulsación alta y escuchando el ruido de la sangre en sus oídos. ¿Era esto lo que temía? ¿Ser contrarrestado? ¿Por qué? Eso me pareció demasiado vago. Algo iba mal, esa explicación no tenía sentido. ¿Cómo podía algo tan simple como un contraataque ponerle tan nervioso y nada menos que de Miruko? De nuevo, Ronin se evaluó a sí mismo. Estaba bien. Le dolía la mano más que nada, y eso lo dolía él mismo. Casi no tenía nada que ver con Miruko. La propia Miruko no había vuelto a causar daños duraderos, y aún así, su ritmo cardíaco se disparaba. ¿Pero por qué? No importaba. De repente, Ronin comprendió la simple verdad cuando Miruko volvió a correr. Ahora, estudiándola, Ronin no daba grandes pasos laterales, se movía en su sitio mientras retrocedía para seguir defendiéndose. Aunque era bueno saber qué le estaba afectando, eso era algo con lo que lidiar más adelante. Por ahora, Miruko había plantado un pie y estaba a punto de lanzar otra patada.
Ronin volvió al momento, viendo que estaba a punto de dar un paso adelante, y también se lanzó directamente hacia ella. Para su confusión, mientras dudaba, Ronin le dio un codazo directo en la cabeza, dándole un golpe en el ojo y cegándola parcialmente. Infierno. Continuando el movimiento, Ronin recibió una patada lateral, apoyándose en ella y recibiendo otro golpe como un mazo, pero esta vez manteniendo las piernas en el suelo. En vez de volar, se tragó la fuerza, dejándola dispersarse y sintiendo como sus piernas casi se doblaban por la presión. Pero no cayó. Eso ya no era tan dramático, su armadura absorbía la mayor parte del impacto, pero su brazo de repente le dolía mucho más. Pero podía aguantar, y así lo hizo. Intervino tras su bloqueo de brazo para golpear la frente de Miruko con el pomo de su espada y hacerla tambalearse. Tropezando, la siguiente patada de Miruko sirvió principalmente para derribarse a sí misma. Una patada salvaje que se lanzó mientras Ronin entrelazaba las manos detrás de su cabeza. Cuando Miruko intentó retroceder, Ronin cabalgó la ola, ella se desvió y casi lo lanzó fuera, tirando de Ronin directamente hacia ella y haciendo que Ronin se estrellara de cabeza contra ella. A partir de ahí, cayó por completo, Ronin aterrizando encima de ella en otro montón de extremidades. Mientras intentaba levantarse, Ronin le golpeó el casco una vez, dos, y lo terminó con la tercera cuando por fin se relajó, poniendo los ojos en blanco. Ronin la miró, ahora de rodillas mientras ella se sostenía la cabeza entre las manos. Quizá fuera la primera vez que luchaba contra un héroe desde. Eso era otra cosa en la que no debía pensar. Ronin soltó a Miruko, se levantó y se tambaleó para ponerse de pie. Probablemente tenía una conmoción parcial. Le costó entrecerrar los ojos encontrar la espada que había dejado caer cuando fue a por la cabeza de Miruko, caminando poco a poco y agachándose para recogerla, luego girando el cuello y girando bruscamente para pasar bajo un golpe de Miruko. ¿Crees que eso es suficiente para ganarme? Ronin miró, ni asombrada ni sorprendida, a Miruko. Un poco de sangre le resbalaba por la cara. Por supuesto que seguía en pie. Por supuesto que ella desperdició la oportunidad de contraatacar. Por supuesto, ella había estado haciéndose la muerta, pero de alguna manera la cagó cuando se suponía que debía golpearle y esperó hasta que él estuviera listo. Podría esperar. Ronin respiró hondo y despacio, volvió a trabajar el cuello, luego intervino y paró su siguiente patada. Ella abrió la pierna, él acercó la espada, y los dos se encontraron en algún punto intermedio más cerca de Ronin, empujando hacia él. La guardia de Ronin fue empujada hacia atrás, su espada clavada en su hombro, obligándole a retroceder. Podría haber sido un tropezo, pero aún tenía demasiado control, girando el movimiento con confianza para poder caminar hacia atrás. Pero esto no funcionaba. Sería una pelea larga y requeriría mucha energía vencerla. Siempre lo hacía. Evaluando a Miruko, la única forma en que la había vencido hasta ahora no era solo con un contraataque, sino dándole una herida que no podía ignorar. Romperle el tobillo, cortes profundos en el muslo. Haría falta mucho más que golpearle la cadera con el romo de una espada para ralentizarla. Necesitaba ponerse serio. Todos los dolores en mi culo, Miruko hizo algo que Ronin no estaba seguro de haberla visto hacer nunca. Tomar la decisión inteligente. En vez de hacer saltos grandes y llamativos, corrió directamente hacia él. Para su disgusto, él apenas se movió, la miró de arriba abajo y lanzó algo justo antes de que llegara: eres la más grande. Pii. La granada aturdidora fue una jugada de pura imbécil. Con su superoído, pasó de correr a ponerse de rodillas, tapándose los oídos tan rápido que tropezó con sus propios pies y se estrelló contra el suelo, retorciéndose de dolor y soltando palabrotas. Mirándola desde arriba, Ronin se sintió un poco tonto por no haberlo usado antes. Probablemente no habría funcionado. Podría haber retomado el rastro si lo hubieran hecho en el centro comercial. Haber aumentado la distancia para que se disparara con seguridad habría sido fácil durante la persecución por las carreteras. Este era el mejor lugar, pero... Sí, habría sido mejor no tener que usarlo nunca, admitió Midoriya mientras se alejaba apartándose de la carretera y dando un paso más rápido, dando vueltas por su propio camino. Menos probable que Miruko pensara en comprobar por aquí. No pasaría mucho tiempo hasta que Miruko finalmente se tambaleó en pie, mirando a su alrededor.
Solo pasaría un día hasta que curara las pequeñas heridas, la cadera dolorida y los músculos tensos que le estropeaban las patadas. Pero su garganta tardaría varios días. Nunca admitiría cuánto le había dolido, pero para Ronin, que acababa de estar a unos cientos de metros y tuvo que arrastrarse noblemente, el grito de guerra era tan claro como el día. Riyak. Ronin. Capítulo 246. Martes de caídas. Así que conseguí perderla. Y voy a llegar a casa sano y salvo. Eventualmente. Sí. Pero no creo que podamos seguir cazando esta noche. Sin sábana, Sherlock. Después de saltar de la moto de Mao por razones que ni él entendía del todo para luchar y luego vencer a Miruko, Midoriya seguía la carretera para llegar a la ciudad en algún momento de la noche. Ahora mismo llamaba para informar a su compañero de lo que había pasado, terminando con su épica huida. Pero más bien quería sacar a relucir los problemas. Pero algo iba mal. Algo me ponía nervioso, y no sé qué. Estoy bastante seguro de que solo dije que sí, pero sin sábanas, Sherlock. Te has bajado de mi bici a 90 millas por, shit, ¿cuál es la tarifa en Japón? Rollos de sushi por hora extra. Lo que sea. Miruko te sacó de tu juego. No fue Miruko. Sería un día frío en el infierno si Miruko alguna vez lograba superarle. La golpeó una vez sin chaleco antibalas y solo con un garrote dentado, por el amor de Dios. Aunque podría haber sido algo que estaba haciendo. Pero no consigo averiguar qué. Sí, y yo tampoco. Primero porque no soy terapeuta, tercero porque estoy a más de 1 millón de rollos de sushi de distancia, y segundo, me lo salté porque no me importa ni una sábana, ni una sábana. Intenta no ser demasiado comprensivo, dijo Midoriya con una sonrisa antes de quedarse paralizado de repente cuando pasó otro coche, esperando un segundo para volver a moverse. Y yo que pensaba que éramos mejores amigos. ¿No se ayudan los amigos con problemas como este? ¿Qué coño esperas que haga? ¿Has probado algo así alguna vez? Escalofríos repentinos, músculos bloqueados, lentitud. No. Bueno, lo intenté. Escucha, tío, hablo en serio. Por una vez, busca un terapeuta. Para eso están aquí. Midoriya se detuvo para moverse detrás de un árbol, observando pasar 2 coches más. Sí, cuéntale a un terapeuta como cuando estoy pegando ilegalmente a criminales, a veces tengo ataques de pánico aleatorios y no consigo averiguar qué los causa. Estás pegando a héroes, no a criminales. Mucho menos ilegal. Si no fuera por otra cosa, hablar con Mao hacía que Midoriya se sintiera mejor. Se frotó la cara, se frotó la máscara y luego notó que seguía llevando la cosa puesta. Muy bien, listillo, me voy. Hoy tenemos otro sitio al que no hemos llegado, otro centro comercial, pero quizás sea mejor ir mañana. ¿Te apuntas? Mi sabiduría es infinita y me alegro de que lo hayas notado. Ahora, mañana, TSK. Soy un hombre de negocios, pero puedo sacar un poco de tiempo. Puede que llegue un poco tarde, pero puedo encajarte. Hasta luego. El teléfono hizo clic, luego pitó 2 veces antes de que Midoriya lo guardara en el bolsillo. Tras una gran serie de ataques y un ataque de pánico que Midoriya no pudo ni quiso identificar, se quedó atrapado deslizándose lentamente desde su última pelea de vuelta a la ciudad hacia algún lugar para cambiarse. Su espada se había doblado durante la pelea, pero podría arreglarla en unos minutos. Pero fue entonces cuando volvió. Por ahora, tenía un largo camino por delante. Le quedaba un largo camino por delante. Detalles que comprobar. Problemas a la derecha. Y sobre todo. Señorita Usagiyama. Su tono no rompió discusión, incluso con un héroe de rango superior al suyo. Era plano, frío y amenazante sin esfuerzo. Esa voz estaba llena de decepción mientras se sentaba en su silla, revisando más problemas en el ataque de Shinya Sakai. Has perdido. TCH. Por supuesto, Miruko era de las que discutían aunque no tuviera ninguna posibilidad de ganar. Era la razón por la que aceptó esta misión, pero también probablemente la razón por la que fracasó. ¿Y tú qué sabes? No estabas allí. ¿Debería necesitarlo?
Estudiando los patrones de las incursiones, Sir Nicteye se sentó con una postura impecablemente buena salvo por la forma en que cruzaba las piernas en gran parte dramática, como la mayoría de sus poses. Estoy gestionando otras cosas. Esta era tu responsabilidad, y has fallado. ¿Cómo lo sabes? Han pasado 5 minutos desde que ese pedazo de mierda de Ronin se escapó. ¿Por qué me lo dijiste? Justo ahora. El patrón que siguió la incursión no fue perfecto. Se perdió algunos sitios por el camino, pero para los que tomó, fue una de las mejores rutas disponibles. No los más rápidos, pero pensados y preferenciales a su moto y al estilo extremadamente atrevido del cazador yakuza, ofreciendo atajos y rutas arriesgadas para adelantarse a las tradicionales prácticas policiales, y moviéndose demasiado rápido para que los héroes puedan coordinarse. De ahí, se daba a entender mucho conocimiento sobre ellos mismos, pero con lagunas en su conocimiento sobre la yakuza. Ni especialmente competente ni incompetente. Pero, ¿sabías que perdí? Lo supuse, y lo demostraste. Las predicciones son mi especialidad. Sir Nicteye ordenaba los sitios disponibles en su escritorio, asegurándose de que todo estuviera recto y sencillo, para facilitar la lectura y la claridad. La mezcla de competencias era un revés. Tenía que tener cuidado para elegir su siguiente lugar. Colocar a Miruko esta vez había fracasado, de hecho. Estaba en uno de los lugares que habían pasado por alto. Los atrapó avanzando durante su incursión y dentro de ella en vez de que se la encontraran por su cuenta. Por un lado, escuché que estabas persiguiéndolos con la policía siguiéndolos. El hecho de que tuvieras que perseguirlos significa que tu emboscada fracasó, así que ya perdiste ahí. Luego sumas su experiencia para escapar, y tus probabilidades disminuyen. No podías ganar cuando las probabilidades eran favorables, y luego intentabas perseguirlos más allá. Es natural que el resultado se repita. Por último, te llamé. Si hubieras ganado, me habrías llamado presumir. ¿Me he perdido algo? Yo, tiré a uno de su bici. ¿Y aún así lo perdiste? Lo tiraste de una moto a toda velocidad, presumiblemente con una de tus patadas, y aún así no pudiste vencerle. TSK. Tendré que ajustar algunas cosas. Golpear uno era algo impresionante. Nunca habría imaginado que Miruko pudiera siquiera atrapar uno. Si eres tan listo, ¿por qué no lo hiciste tú mismo? Ocupado. Y si estás dispuesto a culpar a alguno, ¿por qué no intentas averiguar qué hiciste mal para que algún día puedas vencer a alguno de ellos? Eres uno de los 10 mejores, y estos son criminales de nivel callejero. Han vencido a otros del top 10. Y es insultante que lo hayan conseguido. Sir Nicteye se ajustó las gafas, negando con la cabeza. Nos hemos alejado mucho. Se supone que eres el máximo de Street Level. Podrías derribar un edificio tú solo, si tuvieras un poco de tiempo. ¿Cómo es que no puedes superar a un aspirante a samurái o a un gángster de poca monta? Es más difícil de lo que parece, imbécil, ¿buscas pelea? HMM. Parece que puedes predecir algunas cosas, señorita Usagiyama. Nos pondremos en contacto. Clic. La noche y la mañana se mezclaron. Entre el pulgar y las costillas, todo el cuerpo de Midoriya le enviaba una señal clara para que descansara, una pena que nunca aprendiera a leer señales. Volvió a su ritmo habitual. Despertarse, estirarse y luego salir corriendo al colegio. Todo el camino fue un ejercicio para encontrar todas las formas en que le habían dado una paliza literalmente, tenía el culo dolorido como la mierda, probablemente por uno de sus aterrizajes. Midoriya. Midoriya. Al menos no todo fue una paliza. Eiko le esperaba, sin verse afectada por el huracán de los acontecimientos de la noche anterior. La saludó con una sonrisa y un saludo con la mano, encontrándola sentada de nuevo al frente de la clase. Ella empezó desde la esquina y se fue al frente para pasar tiempo en clase con él haciendo trabajo juntos, pero volvió a su esquina durante su semana libre. Era reconfortante verla esperando delante, sentada junto a su escritorio. Hola, Eiko. Buenos días hasta ahora. No. Pero está mejorando. Eiko sonrió a través del pelo y le hizo un pulgar arriba tembloroso. He encontrado todo lo que necesitamos para arreglar la habitación. Arreglando la habitación. La sala de creación estaba hecha un desastre y se suponía que debían estar renovándola.
Pensar que Eiko había estado esforzándose tanto. Tenía que mejorar su nivel y ayudar más. Así que, queríamos baldosas para arreglar el suelo y pintar las paredes, ¿verdad? Eiko jugaba con su pelo. Lo he investigado y he encontrado un gran almacén local donde comprarlo. Pesa un poco pero... En silencio, sin decir palabra, Midoriya deslizó un montón de billetes. Punto punto punto. Punto punto punto. Punto punto punto. ¿Dónde has? Es mi contribución, explicó Midoriya rápidamente, jugueteando con su pelo. Yo, no pensé en seguir trabajando en el proyecto, y tú sí, así que esto es lo mínimo que puedo hacer. Mañana estaré libre y podré centrarme en todo contigo después del colegio. No creo que necesite tanto dinero, Midoriya. Desde el otro lado de la sala, los gamberros y delincuentes empezaron a llegar a la clase 1, a Daisy-yama. Solo se detuvieron en la puerta para ver algo extraño para la mayoría, pero lo más habitual para los estudiantes extraños del instituto Ishiyama. Al frente de la clase, 2 estudiantes habían llegado temprano. Uno cuyo nombre nadie conocía, pero el otro era Aak, el tipo más fuerte y grande del colegio si se creía en la palabra. Se había apuntado a un club, asustó a todos menos a uno, y decían que si pasabas por la habitación de noche, a veces podías oír sonidos extraños dentro. Al fin y al cabo, merodear era el deporte más común en Ishiyama. Aak estaba cogiendo mucho dinero de uno de los otros estudiantes, contando las facturas y luego empujándolas hacia el estudiante, confundido. Quizá enfadado. Era mucho dinero, o al menos, muchas facturas. Nadie se dio cuenta de lo poco valioso que eran todos, solo el ambiente mientras hablaban. Solo tómalo. El más bajo se decidió, empujándolo hacia Aak. Es lo menos que puedo hacer. Aak miró hacia abajo, aún disgustado, pero tomó asiento, contando los billetes una última vez y guardándolos lentamente en el bolsillo del abrigo, luego desvió de repente la mirada hacia la puerta. La pequeña multitud fuera se retiró como si le hubieran sacado un arma, sin querer ser el primero en entrar en lo que no era tan raro en el instituto Ishiyama, una simple extorsión. Pero no solo coger tanto dinero, sino que hacer que el tipo te tire su dinero. Joder, Aak era un delincuente duro. No es justo, murmuró Eiko, jugando más con su pelo. No fue justo dejarte hacer todo el trabajo. Susurró Midoriya de vuelta. La clase había comenzado, y ahora había una sensación extraña mientras todos trabajaban a su alrededor. Midoriya, normalmente acosado, y Eiko, normalmente marginada, ni siquiera se dieron cuenta. ¿Pero por qué necesito el dinero? Eiko se suponía que debía estar trabajando en sus tareas del día álgebra básica, según los estándares de Midoriya, pero había estado un poco ocupada confundida por Midoriya. Para devolver lo que compraste. Eso fue como, Midoriya se quedó en silencio, haciendo cuentas mentales. ¿Qué? 40,000. 50.000 yenes. Todavía no lo he comprado. Eiko tenía sus libros fuera y murmuraba y susurraba tan discretamente como podía, y como era tan callada, era bastante discreta. Encontré una tienda, pero aún no la he comprado, pero, puedo comprarlo esta noche. Está de camino a casa, y mañana podemos empezar ahora mismo. Midoriya intentó protestar, pero funcionó bastante bien, y al final sus protestas murieron sin decir nada. No estaba en posición de discutir cuando Eiko podía cargar más cubos de pintura con una mano que él con el traje. Sí. Sí. ¿Necesitas ayuda con las matemáticas? Ah, ¿sí? ¿Sí? Si pudieras. Eiko se acercó y Midoriya se movió hacia adelante, dibujando un lápiz para un trabajo ligero antes de que las cosas se pusieran serias. Después del colegio era un poco de trabajo ligero. Era martes. Los martes eran entrenamiento de parkour. Solo se le compensó arreglando su espada doblada. Desde que entraba en el colegio hasta la hora de comer, Midoriya simplemente se sentaba y se tomaba el tiempo para obedecer su cuerpo y relajarse un poco, al menos tanto como solía hacerlo, apenas en absoluto. Solo una hora de siesta antes de comer, que para él bien podría haber sido un viaje a un spa. La comida fue un poco de planificación rápida y mucho hablar de cosas más aleatorias, como intentar averiguar qué otros proyectos querrían hacer. Pero para Midoriya, el trabajo principal era una vez terminada la comida. Cerrando la puerta con llave, Midoriya rebuscó en sus cosas y sacó a Muramasa.
La hoja estaba doblada tras su gran caída en la última pelea, y lo primero que debía hacer era enderezarla. Fue fácil. Poner un poco de tela en la espada para no dañarla mientras la trabajaba, luego ponerla en una pinza y forzarla lentamente a estirar, manteniéndola un rato y dejando que el metal se relajara hasta que volviera a estar recto. Fácil. Cuando terminó, Midori ya recogió todas sus cosas y se puso en marcha. Envió un mensaje a Mau, comprobando cuándo se encontrarían y luego recordando darle al hombre principal el lugar que iban a saquear. Era otra tienda de centro comercial, pero era más popular que la anterior. Sería más difícil entrar y salir, así que era bueno que este fuera el único lugar al que planeaban ir hoy. Pero antes de eso, el gimnasio de parkour. Estaba tranquilo, una tarde de martes estereotipada. El colegio seguía en curso y el trabajo no había parado, así que básicamente solo estaba él, solo, para trabajar en sus cosas. Midori ya pasaba una hora estirando. Parecía que se estallaba algo con cada uno. Su espalda, su cuello, su hombro, ya era hora de hacerle un favor a Wa. Volver a ver a Recovery Girl. Debería haberle pedido a All for One un don de curación. ¿Cómo echaba de menos eso? Solo Dios lo sabía. Colgando durante minutos, practicando volteretas, había un montón de pequeñas cosas que Midori ya practicaba una vez que se estiraba. Saltando por encima de pequeñas cajas, trepando pequeños salientes y viendo en su mente cómo funcionaría en la ciudad, la escena real. El trabajo era monótono, perfecto para él. Le despejó la mente. Que pensara en lo que estaba haciendo, un paso por delante, sin dejarse atrapar por las ilusiones y correr en círculos. Estaba en el momento. Estaba colgado de los barrotes. Fueron sus brazos los que le tiraron hacia arriba antes de saltar de barra en saliente. El pecho y las piernas que golpeaban la pared eran suyos, y tuvo que moverse para agarrarse a ese saliente mientras rebotaba contra la pared blanda y casi se caía. Tras 2 horas, Midori ya salió a beber un Gatorade. Su estado mental estaba fresco. Una hoja en blanco le permitió ver el día con claridad. Tengo miedo. Una postura nueva para reflexionar, mirar atrás en sus sentimientos y sacar sus propias conclusiones. Dándole vueltas a sí mismo, a Ronin, al mundo que lo rodeaba y había tenido miedo. Miedo de Miruko. Maldita Miruko. Algo iba mal. Nunca debería tener miedo de Miruko. Así que, ¿qué había hecho Miruko? Casi le golpea de la moto, le golpeó de contraataque Y. Eso fue todo. Eso era lo que le asustaba. ¿Pero por qué? Midori ya se detuvo en ello, pero pensándolo bien, la claridad se le escapaba. Podía sentir escalofríos en la espalda. Parecía que identificar el problema era lo mejor que podía hacer por ahora. Entonces tendría que valer. Midori ya terminó el Gatorade y lo tiró a la basura, luego se lanzó con fuerza, corriendo sobre las esterillas y volviendo a su trabajo. Hasta que pudiera resolver esto, hasta que pudiera entender el problema, tendría que bastar. Después del parkour, era hora de la incursión. Normalmente, Ma y Ronin no se reunían los martes. Ma era un adulto con trabajo, al fin y al cabo. Sinceramente, Midori ya no quería saber cuánto de lo que había oído sobre el trabajo de Ma era verdad o una historia de cobertura. Pero para cerrar las redadas de ayer, estaban volviendo. El plan de ayer era visitar varios sitios, pero al trazarlos, no tuvieron tiempo de visitar todos sus sitios. Todavía quedaba un centro comercial que tenían que saltarse. Midori ya temía que cambiaran de ubicación antes de que pudiera llegar al lugar o destruir pruebas. Solo un día tarde, sin embargo, y la Yakuza debería seguir allí con suerte con todas las pruebas necesarias para derribarlos y recortar aún más las alas del Shiyasakai. El dúo destructivo no se encontró como siempre, no hoy en el lugar de Put Put. Ni siquiera se conocieron, vinieron por separado al centro comercial. No estaba muy lejos del Parkour Park. Ronin, o más bien Ken, entró directamente en el centro comercial abierto, con su equipo mayormente en la bolsa, pero con una espada disfrazada de paraguas bastante cerca. Al otro lado, acercándose lentamente, había un hombre extraño. De más de 1,80 metros de altura y piel blanca como la lejía y el pelo blanco, que se parecía mucho a Midoriya, salvo por las marcas parecidas a disparos en el pecho, ocultas bajo vendajes.
Esta figura, el yakuza cazador, la propia ruina del gremio, comprobó los detalles de su teléfono para encontrar el último punto de impacto. Más atrás, la policía estaba escondida. Nadie estaba seguro de dónde atacarían el Ronin y el yakuza Hunter a continuación, así que la mejor forma de contraatacar a este oponente impredecible era predecir cada movimiento posible. Policía por todas partes, con héroes listos para acercarse y aplastarlos. Muy lejos de la escena, Sir Nighteye ajustó sus papeles una última vez. Esto fue la gota que colmó el vaso. La amenaza del cazador de la yakuza y que Ronin había estado interrumpiendo sus operaciones y poniendo nerviosa a la yakuza. Más interferencias harían que la yakuza se enfadara, justo lo que él esperaba evitar, así que esto sería el final. Era hora de aplastar a estos dos y despejar el camino para su operación. Más aún más lejos de la escena, 8 personas estaban sentadas alrededor de una mesa. Además, incluso más lejos que Sir Nighteye en su despacho, 7 hombres adultos, cada uno un villano fuerte capaz de enfrentarse a héroes del top 100, estaban cagándose encima. Además, incluso más lejos que los demás, un hombre se distinguía del resto. Su expresión era tranquila, su rostro neutral. La mancha de sangre que había sido el antiguo octavo precepto de la muerte, sin embargo, definitivamente no. Bueno, dijo el hombre de pie, sacudiéndose calmadamente un poco de sangre del abrigo con una mano enguantada, luego destruyendo el guante solo para sacar uno nuevo. Estos 2 hombres están interrumpiendo nuestra operación. Nadie le devolvió la mirada. Nadie siquiera le miraba. Así que se movió, se interpuso en su camino, miró a sus ojos y parecía genuinamente sorprendido. Ahora, no soy un experto en negocios, pero estos 2 nos han estado acosando durante bastante tiempo. Se inclinó, mirando a uno al otro lado del escritorio, luego giró la cabeza de repente y vio a alguien echando un vistazo furtivo. Meses. Eliminar a buenos hombres. Alterando los centros de distribución. Asustar a los clientes. No tengo que decirte que eso es malo, ¿verdad? No, señor. El coro fue unánime. Escuchó, asintió, pero este hombre principal estaba lejos de terminar. ¿Han afectado los beneficios, caballeros? Todo su trabajo está acumulado. 2% de beneficio perdido este trimestre. 2%. No parecía gran cosa. 2%. Pero, 2 hombres haciendo un 2%. No héroes. No la policía. 2 maníacos causando tanto daño que su negocio, que debería haber crecido rápidamente, que crecía rápido, que se extendía como un cáncer, no solo estaba cayendo, había caído. 2 hombres lograron hacer que su organización se detuviera. Caballeros, esto es malo. Era honesto. Directo. Directo. Cuando barrió a la multitud, el aire se llenó de miedo, pero de respeto. No hubo ningún espectáculo, solo un médico evaluando un síntoma y preparándose para administrar su cura. Se están dejando millones sobre la mesa, y eso es mal negocio. Eso es malo para el negocio. Ahora, vamos a hacer algo al respecto. El reloj marcaba el tiempo mientras la sangre y la víscera caían al suelo. El desastre, el olor, una mancha roja en la habitación blanca. El doctor miró de reojo, evaluando el síntoma, luego se quitó un guante y bajó lentamente la mano para tocar con un solo dedo el montón. La sangre siseó mientras los huesos emergían lentamente de la masa carnosa, ensamblándose y tirando mientras las fibras musculares se aferraban unas a otras, y luego absorbían la sangre, la orina y los ácidos que normalmente hay dentro de un cuerpo humano. Era una escena repugnante, suficiente para que la mayoría de los hombres perdiera la comida, si no tenían demasiado miedo incluso de moverse. Hicieron falta un par de intentos. El primero fue un desastre carnoso, consciente lo justo para gritar para saber que todo iba mal. La segunda era mejor, pero la máscara se fusionaba en lugar de la cara, la ropa y la piel carecían de líneas entre ellas. El tercer ensayo siempre era el decisivo. Fue un error de cálculo. Era un recordatorio de lo doloroso que podía ser el fracaso. Fuera lo que fuera, era poderoso. Deidoro Sakaki tirado en el suelo, un desastre tembloroso mientras sus pulmones intentaban tomar oxígeno y su cuerpo se contraía. Sobre él, su maestro alzó una ceja, extendiendo la mano y dejando que su consejero de confianza le pusiera gel desinfectante.
Lentamente, se limpió la mano, manteniendo la calma. Vamos, Sakaki. El fracaso tiene que tener fuerza en este negocio, ¿sabes? La has dejado caer. Me has hecho daño. De verdad. Pongo mi fe en ti, y así me lo pagas. Se acercó, cogió un guante nuevo, se lo puso despacio y movió los dedos para asegurarse de que le quedaba bien, mientras el hombre bajo él jadeaba y se retorcía, intentando respirar, pero sus pulmones seguían bloqueados y nadie se movía para ayudarle. Te acojo. Te entreno. Te doy el trabajo de tu vida. Te doy la vida. El doctor finalmente intervino con algo de agresividad al pisar el pecho de Sakaki, la fuerza rompiendo las costillas del hombre y forzando sus pulmones a comprimirse, luego a rebotar y finalmente tomar su primer aliento. Desde allí, el hombre se tumbó boca arriba, respirando cada vez más profundamente para estabilizarse, mientras el doctor mantenía el zapato firmemente plantado en el pecho desnudo de Sakaki. Dicen que la traición duele más porque no viene de un enemigo, Sakaki. El doctor negó con la cabeza, manteniendo la postura con el pie presionando sobre Sakaki. Confié en ti para un trabajo sencillo. Solo tenías que gestionar la producción de drogas, entrega, ventas, frentes comerciales, algunas cosas pequeñas. Muy sencillo. Y así fue como fue. La respiración de Sakaki se volvió tensa mientras el doctor le ponía más peso encima, inclinándose, su máscara de peste casi rozando la de Sakaki. Estoy dolido. Ahora, ¿qué tienes que decir en tu defensa? El recién no muerto golpeó el suelo, intentando empujar para mantener la estabilidad. Sus pulmones ya se habían colapsado una vez por haber sido traídos de vuelta, sus músculos se sentían todos mal, así que apenas podía hablar. Pero tenía que intentarlo, o sería el siguiente de los prototipos del Shiyasakai. Tengo un colega. ¿Un palm, dices? El doctor parecía completamente fijado en él, inclinándose más cerca y levantando una mano enguantada. Sakaki se estremeció automáticamente antes de que la mano tocara suavemente su máscara, enderezándola. ¿Y bien? ¿Por qué no lo dijiste antes? Vamos, Sakaki, no nos hagas esperar a todos. Los dos chicos. Sakaki se retorció para mantenerse erguida, empujada hacia abajo por una fuerza que parecía mucho más allá de lo natural o incluso de cualquier Kirk. Un miedo normalmente reservado para los religiosos, de que la muerte era lo que menos le preocupaba. Tienen un horario. Son predecibles. Ahora, el doctor era consciente de que podía hacer algunas preguntas obvias: por qué no se había hecho nada con esa información todavía, o por qué no se compartía, pero había insistido lo suficiente. Así que se quedó relajado, mirando hacia abajo esa pequeña herramienta suya que se retorcía bajo la bota, intentando ver si aún le servía. Solo conocen los lugares que los héroes sospechan. Tienen una rata en fuerza o algo así. Sakaki intentó explicarlo con detalle, pero un microajuste de presión hizo que el hombre muerto que caminaba acelerara de repente. ¿Es ese donde van a atacar después? Mañana. Este sitio está en un centro comercial. Pensé que no trabajaríamos en las sombras, así que asigné hombres allí. Un montón. La presión cambió mientras el doctor masticaba esta pequeña revelación. Mucho. Un montón, señor. Sintiendo que le lanzaban una cuerda, Sakaki se aferró a él para siempre. Pero nadie importante. Un ejército de chiques expiatorios. Saldrán, acorralarán a esos dos, los ralentizarán y los derrotarán hasta que lleguen los héroes. Sabemos que los héroes nos han estado observando. Alguien arriba nos ha estado atacando, pero también van a por Yakuza Hunter y Ronin. Si tienen la oportunidad de centrarse en esos dos o en decenas de matones. Se quedó en silencio, con tono esperanzado, y su esperanza fue recompensada cuando el pie se apartó de su pecho. Mira eso, Sakaki. No es un mal plan en absoluto. ¿Y por qué dejas a un hermano en el suelo? Alguien, ayude al pobre hombre a levantarse, ha pasado por mucho. El doctor se giró, empezando a alejarse. Esto había sido el final de una reunión de negocios. Tenía otras cosas más importantes que atender que sentarse a hablar, pero quizás sea mejor llevarlo hasta el final. Se detuvo en la puerta de salida, quitándose los guantes de un chasquido. Claro. Sakaki, esto es la gota que colma el vaso.
Se giró, levantando las manos para evitar que discutiera, algo que nadie iba a hacer de todos modos. Ahora, si esta idea sale adelante, y sale bien, no tengo ningún problema. Los héroes van a intentar asaltarnos pronto, y te dejaré que tú vayas al frente. Pero si fracasas, tendré que dejar que alguien más intervenga. Eso es simplemente buen negocio. Rapa. Uno de los otros preceptos se enderezó de repente, encontrándose bajo el foco de su gran jefe. No fue hasta que se dio cuenta de que el jefe esperaba pacientemente su respuesta que habló. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasa, señor? Puede que pronto necesitemos un nuevo precepto. ¿No hablaste de alguien para el puesto? Un viejo amigo de los tiempos de la lucha, creo que dijiste que se fue de Japón antes de que nos conociéramos. Sí, señor. El tipo más duro que he conocido, señor. Incluso luchó contra All Might. Sobrevivió a 3 impactos. Sí, ese tipo. Creo que se llamaba, algo, horror. No soy muy de tele, ¿sabes? Pero, Borees, señor. Se hace llamar Mau. El doctor volvió a espetar y movió el dedo hacia Rapa. ¿Ves? Sabía que podía confiar en ti, Rapa. Ahora, este tal Borees, este tal Mau, ¿sabes que ha vuelto a Japón? ¿De verdad? Él es, y escuchad, Rapa, chicos. Es un gran tipo. El doctor abrió los brazos, volvió a la sala y miró a su tripulación. Lo conocí personalmente. Verás, tiene algunos problemas, tiene esta hija. Una joven encantadora, esta chica es. Ahora, su hija tiene una enfermedad sanguínea muy difícil de tratar, dificultada por su propio don. La veo regularmente, ayudo a resolver su problema. No te aburriré con lo médico, no necesitas saberlo. El doctor caminó de un lado a otro, hasta Rapa, sonriendo mientras miraba fijamente a un hombre que aterrorizaba a más con su propia sed de sangre, completamente asustado por un hombre que no codiciaba sangre como él. El que solo veía las vidas como números y no tenía miedo de analizar algunos. Ahora, lo que necesito que hagas es sencillo. Se quitó el guante. Todos respiraron hondo mientras Overhaul se inclinaba, tocando el pecho de Rapa con el dedo desnudo. Ve, hazle una oferta de trabajo y dile que tenemos un sitio que puede hacer desaparecer todos sus problemas. Y si no lo hace, haré que su problema desaparezca. Ahora veas qué suceda. Sabes cómo lidio con los fracasos, ¿verdad? Rapa no se movió ni un centímetro, estirado lo más hacia atrás que pudo en la silla mientras Overhaul dejaba su guante sobre sus piernas. Nadie salvo uno se movió, y el propio Overhaul se dio la vuelta. Sonrió mientras se desinfectaba el dedo y cogía su siguiente guante, saliendo tranquilamente de la sala de reuniones de la oficina. Al fin y al cabo, era un hombre ocupado. Tenía citas que hacer, clientes que reunir y un poco de experimento en urgencias que reunir. Después de todo, esa pequeña señorita Borees venía más tarde esta semana, y necesitaría una muestra de Eri si quería tratar a la pobre chica. Después de todo, alguien tenía que limpiar este país, y él iba a reformar todo ese maldito desastre.